Si quieres ser piloto en Estados Unidos, tienes dos caminos, Part 61 y Part 141. Y en este vídeo te voy a explicar cuáles son sus ventajas y desventajas de cada uno y cuál te va a convenir más a ti. En el vídeo de la semana pasada, donde conté cuánto me costó a mí convertirme en piloto comercial, conté que había dos maneras de sacársela y yo elegí 141. Sé que esto puede generar muchas dudas y sé que a veces es difícil elegir cuál es la mejor opción. Por eso, en este vídeo te voy a explicar qué es cada una, las diferencias entre ambas y finalmente te voy a dar varios ejemplos reales para que tú puedas elegir mejor en tu situación particular. Part 61 y Part 141 son dos maneras aprobadas por el FAA para entrenarte como piloto privado. Ambas te van a llevar a los mismos certificados, la de piloto privado, instrumental, comercial, instructor, todo lo que tú quieras. Pero la gran diferencia es cómo llegas hasta ahí. Part 61 es más libre, más flexible, mientras que Part 141 es un programa aprobado por el FAA particularmente para ese propio colegio. Con lo cual, distintos colegios 141 van a tener distintas horas o requisitos para ese colegio. Ventajas y desventajas de Part 141. Part 41 es ideal si quieres un programa bien estructurado, si te quieres dedicar completamente a ello y si vienes de otro país. Sigue un syllabus aprobado por el FAA. Te permite conseguir tus licencias con muchas menos horas. Por ejemplo, en un Part 61, los requisitos para convertirse en piloto comercial son de 250 horas. Y yo estudié en un colegio 141 y acabé con 178 horas. También te permite estar en Estados Unidos con una visa M1 o F1. Que son visados de estudiante. Hay muchas escuelas de 141, como Embry-Riddle, ATP, la mía que es Phoenix East Aviation, y cada una tiene pros y contras. Por ejemplo, ATP tiene un programa, creo que te lo puedes sacar todo en 9 meses, si no me confundo. Entonces, si tienes el dinero ya listo y quieres sacar todo rápido, puedes ir a colegios con esos programas acelerados y sacarte todas tus licencias en nada. También tiene varias desventajas, que son menos flexible. Por ejemplo, en mi colegio yo tengo que tomar 4 clases de la universidad por semestre, más todo el tiempo que estoy volando y con mi instructor. Tanto las clases teóricas como tus vuelos van a ser más caros por hora, y en algunos colegios, si fallas un examen, te podrían hacer repetir de módulo. Ahora vamos a hablar de colegios Part 61, y estos suelen ser colegios mucho más pequeños, pero que son mucho más flexibles y pueden ser ideales para gente que solo quiere tener sus licencias para volar por su cuenta. En estos, tú decides cuándo vuelas. Es ideal si trabajas o tienes otras cosas que hacer y volar no es tu prioridad. Y también te permite avanzar mucho más a tu ritmo. El problema es que para conseguir tu título de piloto comercial vas a necesitar 250 horas. Entonces estás perdiendo mucho más tiempo en llegar hasta ahí y puede que te cueste más dinero. También, si no eres muy organizado, te puede tomar aún mucho más tiempo. Con lo cual puede ser una opción que no sea tan buena para ti. Por lo general, Part 141 suele ser un poco más caro en cuestión de horas, pero si eres bueno y acabas con pocas horas, le puedes sacar a esa diferencia entre 250 horas y las que tú acabes. Con lo cual, toca hacer las matemáticas, ver los distintos colegios y ver cuál puede ser la mejor opción para ti. También, por lo general, en los colegios 141 se suele tener aviones un poco más modernos o con aviónicas más modernas. No siempre tiene que ser así, pero por lo general es así. Entonces, ¿cuál es la mejor para ti? Pues bueno, depende de tu situación particular. Si eres disciplinado, quieres flexibilidad y quieres ahorrar dinero, puede ser que tu mejor opción sea Part 61. Si quieres algo más estructurado, avanzar más rápido y necesitas visa para estar en Estados Unidos, la única opción va a ser Part 141. Y lo más importante es que las aerolíneas no sé hasta qué punto prefieren uno a otro, pero lo mejor al final va a ser lo que se adapte mejor a tu vida. También vamos a hablar de la reducción de horas. Y esto, en mi colegio, por ejemplo, el plan que estaba aprobado era para conseguir tu licencia de piloto privado con 35 horas como mínimo. Ahora, realmente no conozco a nadie que lo haya hecho con 35 horas, mientras que en Part 61 son 40 horas. Y todo el mundo suele durar más de 40 horas. Entonces me hubiese ahorrado más dinero si lo hubiese hecho por Part 61. Pero para instrumental y comercial estoy convencido de que me ahorré dinero haciéndolo en 141, porque lo conseguí en muy poquitas horas y aunque pagase más por hora, me mereció la pena. Si pudiese volver atrás, ¿hubiese cambiado algo? Bueno, pues seguramente lo que hubiese cambiado es haber conseguido mi título de piloto privado. Eso lo podría haber hecho en otro colegio porque antes tenía otra visa, ahora tengo una F1 y entonces me hubiese ahorrado bastante dinero
y además no hubiese perdido el poder conseguir la licencia de piloto comercial con menos de 250 horas, porque para ello tienes que hacer instrumental y comercial en el mismo colegio. Así que básicamente hubiese hecho el título de piloto privado en un colegio Part 61 y instrumental y comercial en 141. Estaba revisando el vídeo y se me olvidó mencionar el Restricted ATP, que explicado brevemente es lo que te permite llegar a una aerolínea si cumples ciertos requisitos. El requisito más importante es tener mínimo 1500 horas, pero si te gradúas de la universidad con un título universitario, el mínimo baja a 1000 horas, y este es otro punto a favor de una escuela 141. Ahora, vámonos a casos reales. Y antes de eso, tú tienes que mirar dónde vives, si hay colegio 61 o 141 cerca de donde tú vivas. Luego, si tienes el dinero listo. Luego, si va a ser más un hobby o te quieres dedicar a esto a tope. Y también en qué estado estás en cuanto a estatus. Si tienes una visa, si eres residente, etcétera, etcétera. Entonces, si vienes de otro país y quieres venir a Estados Unidos para estudiar esto, lo que vas a tener que hacer es aplicar a un colegio 141. Y para eso vas a tener que aplicar a una universidad primero, te tienen que aprobar y luego te dan la visa. Después, bueno, ya empiezas te van a guiar todo en el colegio, vas a tener que hacer el examen médico, te van a hacer un examen mental si no vienes a tentar o lo que sea a Estados Unidos y ya vas a poder empezar. Ahora, para esto vas a tener en cuenta de que legalmente no se puede trabajar fuera de la universidad. Entonces, yo ahora mismo no puedo trabajar al menos que vaya a trabajar a la universidad y solo te dejan trabajar 20 horas semanales. Ahora que estoy estudiando para ser instructor, mientras siga tomando clases de la universidad, solo voy a poder trabajar 20 horas. Lo que pasa es que cuando acabas cada título, por ejemplo el asociados, que son 2 años, luego puedes pedir una cosa que se llama OPT, te permite trabajar legalmente en Estados Unidos, 40 horas o las que sea, un año más sin tener que estudiar. Entonces mi plan es acabar este asociados, trabajar un año, volver a hacer el bachelor's y tener otro año extra, para cuando me tenga que ir, tenga ya todas las horas y me puedan contratar en cualquier parte. Si vives en Estados Unidos y tienes otro trabajo y lo quieres hacer de hobby, yo te recomiendo Part 61. Es más flexible, vas a volar más y te lo vas a pasar posiblemente mejor. Y ahora, si ya tienes una licencia extranjera, Part 61 puede que sea una mejor opción para ti, porque va a ser más fácil convalidar los títulos y además no es tan riguroso, entonces te vas a poder adaptar mejor a otra manera de volar, a otras zonas de prácticas, etcétera, etcétera. Y ya cuando tengas más decidido cuál quieres hacer, si quieres ir a un colegio Part 61, 141, los que están cerca de tu zona, yo iría al colegio y hablaría no solo con los reclutadores y con los trabajadores ahí, sino también con los alumnos, que opinen un poco de cómo es el colegio, que te digan realmente cuáles fueron sus gastos. Puede variar mucho en aviación, porque cada uno aprende a su manera, pero es mejor oírlo por gente de dentro. Yo conozco a gente que ha estado en distintos colegios y tal, y al final todos tienen sus preferencias. Ya ves que no solo hay una forma de cómo llegar a ser piloto. Todo depende de tu estilo de vida, tu presupuesto y tus objetivos. Lo más importante es que elijas el mejor camino que se adapte a ti y que no te detengas. Y si este vídeo te ayudó a aclarar tus ideas o solamente viniste por curiosidad, no olvides en dejarte un like y suscribirte porque todos los domingos voy a estar subiendo un vídeo. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.